leemos unidos? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Repite: otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Repite: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hemos orado, iglesia. Toma tu lugar. Y precisamente hoy vamos a hablar de un paso de fe. ¿De qué vamos a hablar? De un paso de fe. Este camino es por fe. Este camino es por fe. Si tú no tienes fe, no puedes estar en este camino. Este camino es por fe, y si tú tienes fe, es que tienes a Jesucristo. Si tú no tienes fe, no tienes a Jesucristo. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque Jesucristo es el autor de la fe. Él dice que es el autor de la fe. Es el que creó la fe, es el que hizo la fe, es el autor de la fe. Entonces, para que yo llegue a este camino, necesito tener fe. ¿Qué necesito tener? Fe. Porque por fe se van a mover todas las cosas que yo quiera en este camino. Solamente por fe. Si yo tengo una plena confianza en Dios, entonces voy a poder mover muchas cosas a mi favor. Para eso sirve la fe. Voy a mover muchas cosas a mi favor. Voy a hacer que mi familia cambie, que mis seres queridos cambien, que la economía cambie, que la salud cambie. Te decía que me daba vergüenza contestarte porque tu pastora está enferma. Sí, hasta estuve hospitalizada. ¿Y por qué está usted? No está en un hospital. Porque mi fe le dice a mi cuerpo otra cosa. Mi fe habla. Dile al que está a tu lado: tu fe debe hablar. Tu fe debe hablar. Siempre debe de hablar. La palabra del Señor nos dice que la fe es pues la sustancia ¿de qué? Y la convicción de lo que no se ve, pero sabemos que ahí está, se cree, se cree. Entonces, cuando tú tienes fe, tú vas a hablar muchas cosas en fe, y la fe va a producir algo en tu vida, va a traer un beneficio, porque es necesario que el pueblo de Dios tenga fe. Porque se necesita la fe para vivir. Día a día se necesita la fe. Y si yo digo que se necesita la fe, lo que te estoy diciendo es que se necesita a Jesús. La persona que no vino hoy, tristemente se la va a perder. Porque hoy se habló de lo más importante que podíamos hablar. Se habló de Jesucristo mismo. ¿Por qué es necesario que la iglesia de Dios tenga fe? Porque solamente así puede tener a Jesús. Si yo tengo poquita fe, sería ilógico que yo tuviera poquito Jesús o poquito Dios. Pero si yo tengo más fe, entonces yo llego a conocer a Dios de tal forma que encuentro el favor para mí. ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho Dios un favor? Una misericordia, un milagro. Son cosas completamente diferentes. Dios nos ha hecho un favor cuando le estamos pidiendo: Señor, por favor, haznos esto. Mira, lo necesitamos, Señor. No sé, necesitamos que llegue de repente 1,000 pesos que no tenemos. Necesitamos un favor. Y de repente llega alguien y te dice: te traigo esta bendición. Y tú dices: wow, Dios me hizo un favor, una misericordia. Te suplico, Dios, ayúdame, te necesito, ten misericordia de mi hijo que está perdido. De repente el hijo viene a Cristo y te hizo una misericordia, porque así clamaste o así dijiste. Pero ¿qué se necesita para este camino? Se necesita fe. Yo encuentro en Marcos 4
a partir del 4 hasta el capítulo 8, encuentro pura gente incrédula. ¿Ya? ¿Cómo, pastora? Del capítulo 4 al versículo 8 yo encuentro 3 clases de incrédulos, porque dentro del camino del Señor también hay incrédulos. ¿Por qué hay incrédulos? Porque el que no cree lo que Dios va a hacer puede llegar a pecar. Puede llegar a pecar, porque no creo que en verdad no creo lo que la palabra de Dios dice. Como no creo, puedo pecar. A ver, dile a tu lado, ¿por qué pecas? Hace años estuve por allí en algún lugar en una iglesia y les dije a todos que repitieran, ¿verdad?, que se debía dejar de pecar. Entonces me paré y le dije a un joven, deja de pecar. Y se me quedó viendo y me dice, ¿qué? Le digo, que dejes de pecar. Y se me quedó viendo y le dice un compañero que estaba ahí con él, le dice que dejes de pecar. Y de repente lo vi muy espantado. No te la cuento más grande. Después resultó con una tragedia muy tremenda en su vida por su pecado. Yo no le estaba hablando, el que le estaba hablando era Dios, pero él le sorprendió porque eran muchos y precisamente a él le dijo el Señor, deja de pecar, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, porque como lo estás haciendo quiere decir que tú no me crees, porque tú no me crees lo que puedo hacerte si tú estás en pecado. ¿Qué puedo hacerte si estás en pecado? Nada, quitar mi mano, voltearme y no mirarte. ¿Cómo? Sí, él dice que al pecador él lo ignora. Él dice que al que toma por hijo lo endereza. ¿Puedo pecar? Sigue pecando, Dios no me hace algo. ¿Serás hijo? Hoy quiero hablar de un paso de fe. Y precisamente estoy en Marcos 4 y he tocado un tema que me voy a regresar al final. Pero en Marcos 4, el Señor Jesucristo empieza a hacer una serie de milagros antes del capítulo 6. El Señor Jesucristo está en la barca y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos recogen toda la escuela, porque Él estaba dando clases, recoge toda la escuela, se suben en la barca y van con el Señor Jesucristo pasando hacia el otro lado. Dice la escritura que cuando ellos van pasando del otro lado, se viene una tempestad fuertísima, muy fuerte, pero el Señor Jesucristo va en la barca. Ahora te quiero llevar algo. Después de este milagro, vamos a regresar al rato, la palabra de Dios nos empieza a decir, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo al pasar del otro lado iba a liberar al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno estaba del otro lado y este endemoniado gadareno tenía la capacidad de romper todos los grilletes, todas las cadenas que él lo tuvieran prisionero. Estaba entre los sepulcros y el Señor libera al endemoniado gadareno. Después de que libera al endemoniado gadareno, la escritura en Marcos nos va a decir que él pasa por un lugar donde se encuentra con Jairo y Jairo le dice, mi hija está muy enferma. En ese momento le avisan que su hija ha muerto. El Señor va hacia allá, pero él dice, ha salido poder en medio de mí, en medio de esta multitud, y una mujer es sanada de flujo de sangre. Esa mujer tenía muchísimos años con flujo de sangre. Cuando tú vas a ver flujo de sangre, automáticamente lo conectas con un cáncer. Pero bueno, el Señor llega hasta la casa de Jairo y el Señor resucita a la hija de Jairo y le dice, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Entonces el Señor liberó a un endemoniado. El Señor le resucitó a la hija de Jairo y el Señor, ¿qué más hizo? ¿Estás aquí? Sanó a la mujer enferma de flujo de sangre. Cuando el Señor ha hecho todos esos milagros, vete al capítulo 6 en tu Biblia, no la vas a quitar de Marcos.
Entonces el Señor Jesucristo se dirige a su casa y dice la Escritura: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Porque Jesús tenía hermanos. María había tenido más hijos, así dice la Escritura. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él no pudo hacer, que dice ahí, milagros, sino que sanó a unos cuantos. Cuando él llega a su casa, ya está la fama de Jesús. Ha liberado al endemoniado gadareno, ha resucitado a la hija de Jairo, ha sanado a la mujer enferma de flujo de sangre, y van con sus hermanos, y sus hermanos dicen: ¿qué no lo conocemos? ¿Acaso no sabemos quién es? ¿Cómo es que hace milagros? Incredulidad sobre incredulidad. Jesucristo había hecho milagros, sí, y ellos lo sabían. Pero yo no quiero quedar entre los incrédulos, sino entre los que tienen fe. Y yo quiero quedar entre los que tienen fe. Muy bien, el Señor Jesucristo sigue su caminar, y en este caminar que Él sigue, entonces Él toma aquellas 5,000 personas y las alimenta con 5 panes y hace la multiplicación de los panes y los peces. Él camina más adelante y está sanando a la mujer de la hija, a la hija de la mujer sirofenicia. Aquella mujer griega la está liberando de un espíritu que la atormentaba. El Señor Jesucristo vuelve a liberar. Se presenta, ¿verdad?, también la oportunidad, y el Señor Jesucristo está alimentando, está liberando el Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad?, Él está sanando en Genezaret muchos enfermos, muchos cojos, muchos ciegos. Y entonces llegamos al capítulo 8. Vete hasta el capítulo 8. Y vemos otro tipo de incrédulos. Vemos los incrédulos religiosos. Han hecho de este camino una religión. Este camino es una religión. Este camino solamente es para venir, gozarse, seguir y siendo los mismos. Este camino es solamente una religión. Nada más que nadie le está enseñando que este camino no es una religión, y que este camino podría ser el camino más peligroso que nosotros pudiéramos encontrar. Porque dice el Señor que el justo con dificultad se salva, y de aquel que no lo conoce, del impío. Pero dice que el que está en este camino tiene que caminar como Él dice, y no como tú opinas, porque estás yendo contra Dios mismo. Entonces el Señor llega con otra clase de incrédulos, los religiosos. Cuando tienen un problema, ¿dónde está Dios? No le estoy pidiendo a Dios, Dios no me escucha. ¿Por qué Dios? Son religiosos, no han logrado ver a Dios. Entonces dice en el capítulo 8, versículo 11, dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo. ¿Estaremos bien con Dios? ¿Estará bien este lugar? ¿Habremos escogido el lugar correcto? ¿Será que sí está Dios conmigo? ¿Será que Dios tiene que hacerme todo lo que le pido? ¿Recibiré solamente lo bueno de Dios y no recibiré lo malo? ¿Será que verdaderamente estoy bien en este lugar? Entonces el religioso le pide a Dios siempre una señal. Mira que está a tu lado, ten cuidado con las señales. Señor, si tú haces esto, entonces yo confío que eres tú. No estarás cayendo en una religión.
Señor, si tú me dices que es ahí mojando el vellón tantas veces, otras veces, entonces voy a creer que eres tú. ¿Cuántas veces estamos poniendo y cuestionando a Dios? ¿O cuántas veces hemos hecho una religión de este lugar? El religioso demanda señal del cielo. El religioso demanda que se note Dios en su vida. El religioso demanda que Dios sea el que le hable de una forma, pero que se mire. Pero nosotros hasta este momento, cuando el Señor llega con los religiosos, les ha enseñado que Él alimentó a 5,000, les ha enseñado que Él alimentó a 4,000, les ha enseñado que Él liberó otra vez a la hija, al hijo de la mujer sirofenicia, a la hija. Les ha enseñado sus milagros, sus sanidades en Genezaret, y todavía siguen dudando. Sí hay Dios, iglesia, sí hay Dios, sí hay Dios, y nuestro Dios es poderoso. Nosotros seguimos contando los milagros de Jesús. Jesús levantó muertos. Jesús resucitó a los muertos, a Lázaro, a todos cuantos resucitó, a la hija de la viuda de Naín para no dejarla sola. Sanó enfermos, sigue limpiando leprosos. Mira al que está a tu lado. Sigue limpiando leprosos. Nos limpió. Contaminados, podridos, llenos de cosas feas estábamos nosotros cuando venimos a Cristo, y sin embargo todavía le seguimos diciendo estaremos en el lugar correcto. Y sin embargo el Señor dice: yo a los religiosos no les voy a dar señal. Yo no les voy a dar señal a la gente que sea religiosa. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hay religiosos en medio de la casa que dudan que Jesucristo esté en la casa. Hay religiosos en medio de hay incrédulos en medio de los religiosos que dudan que Dios esté hablándoles. Pero estos son los peores religiosos de todos, los últimos. Ya estoy en Marcos y me voy a bajar al 14. Habían olvidado de traer pan los discípulos y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Les dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oyes, y no recuerdas. O sea, les dice el Señor: a ver, ¿cuántos milagros me has visto hacer, iglesia? ¿Cuántos milagros para que tú me creas que yo soy Dios? ¿Cuántos milagros he hecho en tu vida, iglesia, para que tú dejes de dudar que yo puedo hacer todos los milagros que yo puedo hacer? Sin embargo, ellos están peleando. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué están de peleoneros? Y ellos les dicen: es que nada más tenemos un pan. Repite: nada más tenemos un pan. Asombra mucho cuando el Señor Jesucristo se voltea y les dice: ¿no te acuerdas? ¿De qué no te acuerdas? ¿No te acuerdas de cómo alimenté a los 5,000? ¿No te acuerdas lo que hice con los 4,000? El Señor lo que le está diciendo es: ¿no te acuerdas de mis milagros? ¿No te acuerdas de todo lo que yo he hecho en tu vida? ¿Por qué estás dudando? Esta es la iglesia. Tienen el pan del cielo, tienen a Dios, tienen a Jesucristo, pero cualquier problema los va a tirar, cualquier problema los va a desanimar, cualquier problema los va a hacer estar en su carne, ser emocionales, ser apáticos. Pero es la iglesia del Señor la que tiene el poderoso del lado de Él, la que ha dicho, pero parece que no ha creído, que ha visto los milagros del Señor. Y todos contamos milagros del Señor, hasta el milagro más doloroso, hasta el dolor más fuerte, hemos visto la mano del Señor junto a nosotros, iglesia. Y yo te invito a que despiertes,
¿Cuántas veces no te he escuchado decir: estoy en una situación tal, y vienes a pedir oración, pero de repente te veo que sigues vivo y que pasaste esa prueba que estabas pasando? ¿Sí o no? ¿O quieren que los mencione? Yo los puedo mencionar. Yo sé quién pidió oración por algo fuerte y grave que estaba pasando. Sé de aquí quién tuvo sangre, un sangrado fuerte, lo sé. Sé quién de repente agarró y dijo: me vinieron todas las enfermedades encima, pero aquí estás. Sé quién me dijo: tengo un problema pero tremendo, pero aquí estás, porque Dios te ha respondido. Sé quién lloró, quién suplicó, quién pidió oración, porque el Dios en el que nosotros creemos, iglesia, es un Dios poderoso, el cual no le gusta la incredulidad. ¿Qué problema hay? ¿Qué situación hay que Dios no pueda cambiar? Muy bien, vámonos a Marcos 4 para decirte cuál es el problema. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, símbolo de oscuridad en la vida, cuando llegó la noche, Él le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Cuando la escritura dice gran tempestad de viento, cuando tú ves la palabra tempestad, viene en el griego, en los originales, de sismoi, que proviene de sismo y que tiene un adjetivo de megas. Y los que ya están bien actualizados saben que si tiene más megas, usted tiene más poder, ¿sí o no? El que tiene más megas tiene más acceso. El que tiene más megas tiene más poder en su celular, en lo que usted quiera tener más megas. Entonces quiere decir que la tormenta que ellos estaban pasando no era una tormenta natural, sino que era una tormenta que subió de grado, pero a tal grado que dice que las olas eran tan fuertes que parecía que la barca se iba a hundir. Pero también dice que era una noche oscura. Y cuando dice que era una noche oscura, no había luna, no había un reflejo, pero sí había una tempestad. Como esas noches oscuras en las que usted no sabe ni dónde está Dios en medio de su enfermedad, en medio de su situación, en medio de lo que usted esté pasando. Pero llama la atención esta tormenta que ellos se enfrentaron, porque esta tormenta hablaba. Repite, iglesia, esa tormenta hablaba. Yo inicié diciéndote que nuestra fe habla. Mi fe habla. Mi fe dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fe habla. Mi fe habla, dice que al que cree todo le es posible. Mi fe habla. ¿Qué dice tu fe? Vamos. Mi fe dice que Él es mi Señor y que nada me faltará. Nada me faltará. Mi fe habla. Mi fe está diciendo: nada me faltará porque Él es mi Señor. ¿Qué te está diciendo a ti? Vamos, saca una palabra de fe. Sácala, iglesia, sácala. Vamos, ¿qué está diciendo? Fuerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mi fe habla. ¿Qué está diciendo tu fe? ¿Qué dice tu fe, iglesia? Saca alguna palabra. Sácala, que te escuchen. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Mica, no te escucho. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién habré de temer? Amén. Mi fe habla. Mi fe le dice a las cosas que no son como si fueran. Mi fe habla. Aquí hay una tormenta hablando. Hay una tormenta hablando. Cuando tú vas a la Escritura y observas que el Señor Jesucristo se levanta y le dice: shh, cállate. ¿Cuántas veces hemos visto los vientos, las tempestades? ¿Y cuántas veces les hemos oído decir algo? ¿A qué no? Se mueven los árboles, se mueven. Pero yo no he escuchado que me digan algo hasta ahorita. Esa tormenta estaba hablando. Ellos tenían un temor
tremendo, porque el Señor les dijo: ¿por qué están tan miedosos? Esa es la palabra, amedrentados. Pero el Señor se paró y le dijo: shh, cállate y enmudece. ¿Por qué el Señor tenía que decir esto? ¿Por qué tenía que hablarle a aquella tormenta que venía contra los discípulos? ¿Por qué tenía? ¿Qué les estaría diciendo a los discípulos? Te voy a matar, tú no puedes. ¿Qué les estaría diciendo a los discípulos? Que el Señor se levantó y la reprendió, le habló y le dijo: cállate. Hay voces que te vienen a ti, no son tuyas, son voces del diablo. Son voces del diablo. Una persona me dijo: yo no puedo orar porque cuando me hinco oigo muchas groserías y me da vergüenza delante de Dios. Y uno dice: es que viviste en un mundo donde siempre oíste groserías, pero el diablo está encontrando una fuente para decirte: no puedes. Hay tormentas que vienen satánicas y que vienen del diablo. Son completamente espirituales. Y en estas tormentas espirituales, si no se para Cristo a favor de ti, tú terminas muerto o muerta. Necesitas hacer lo que hicieron ellos. La Escritura dice que ellos se pararon y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En otras versiones dicen que le dijeron: Señor, sálvanos que nos morimos. Y en otra le dice que en una versión, en una derivación dice: auxilio, socorro, sálvanos. Pero era tal, ¿que no acaso eran marineros? ¿Que no acaso estaban en la barca? ¿Y que no acaso ellos conocían los vientos y conocían todo? De modo que no cualquier tormenta normal les iba a espantar. Esta fue una tormenta completamente natural, completamente sobrenatural para ellos. Era una tormenta totalmente demoníaca, satánica, hablándole a sus vidas, a los corazones, amedrentándolos, diciéndoles que estaban, no sé, vencidos, derrotados, que los iban a matar. ¿Qué voces has escuchado a veces en tu interior que no son tuyas? Son satánicas, son del diablo. Tú tienes que aprender a distinguir cuando es algo, una voz tuya, y cuando es una voz completamente satánica. Entonces venimos a Cristo y le decimos a Cristo: Señor, sálvanos, sálvanos. Y el Señor se tiene que levantar y tiene que reprender aquella obra satánica que puede llegar a tocar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra gente. Y tú piensas que alguien decidió desviarse y lo que tiene es completamente satánico. Pastora, ¿por qué se está parando en esto? Porque me fui adelante. ¿En qué me fui? Nuestro Jesucristo liberó a gente que tenía un sinnúmero de demonios adentro. Los liberó. La liberación usted se la inventa. ¿De dónde la sacó? Jesucristo les enseñó a sus discípulos, mandó a los 70, regresaron con ánimos y dijeron: aún los demonios se nos sujetan y nos obedecen. Iglesia, los demonios se te pueden sujetar y obedecer, y debes de dejar de obedecer esas voces de desánimo, de desaliento, de no puedo. Esas voces que vienen a veces de te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Pero el Señor dijo: yo no moriré. El Señor dijo: perdón, yo he vencido a la muerte con poder. Eso nos hace decir: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Contaré las obras de mi Dios. Es bien diferente a una muerte física, muy diferente a una muerte, porque nosotros vamos a dormir. Vamos a dormir.
No somos testigos de Jehová diciendo que la muerte física, ahí te vas y ahí te quedó todo. No. Vamos a comparecer delante del Señor, vamos a dar cuentas, el Señor nos va a ver y el Señor va a decir: adelante, pasa, sí, tienes todas mis características, eres mío. ¿En qué se nota que eres mío? Que el Señor, cuando viene a nuestra vida, Él dice que nos selló, tenemos un sello. ¿Qué tenemos? Y conoce el Señor a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor, porque si no, no vamos a ser tan conocidos. Ponte de pie, iglesia. El Señor hizo grandes milagros. Ese es nuestro Dios, en el cual creemos. El Señor nos enseña que hay tempestades contrarias, voces que se escuchan, las cuales debemos vencer, que no son voces nuestras, son voces que se escuchan, que son aparte de las nuestras. ¿Cómo vamos a vencer? Con Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, caminando como Él quiere que caminemos, obedeciéndole como Él quiere que le obedezcamos, porque ese es el pase para venir a los milagros. Ese es el pase, la obediencia, iglesia. ¿Por cuántos pecados fue arrojado Adán del huerto del Edén? ¿Por cuántos vas a entrar al reino del Señor? ¿Por cuántos te la va a pasar? Por ninguno, porque ya se dio un pago, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya se dio un pago y el costo fue muy alto. Ya se dio ese pago. Por eso no debemos pisotear ni hacer menos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ofenderlo de esa manera, de tal modo que cuando lo necesitemos, Él no pueda venir a nuestro auxilio, porque nos hemos alejado, porque lo hemos ofendido, porque hemos querido vivir como nosotros vivimos, porque no le hemos dado lugar a Él para vivir bajo el temor, en el principio de la sabiduría que dice que es el temor a Dios, temerle a Él y vivir como Él quiere, porque es el Dios de los milagros. Necesitamos dar un paso de fe, y ese paso de fe nos va a acercar a Cristo. Es acercarme a Cristo, acercarme a Él. En ese paso debo aprender a caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, caminó sobre lo que está escrito aquí. Sobre esto camina la iglesia. Esto es ley para nosotros y la honramos y la respetamos, porque es la palabra de Dios hablada a nuestros corazones, a nuestras vidas. Aleluya. Si viene el grupo, se los voy a agradecer, hijos.